Esa es la Caracas que no duerme, la que ha decidido enfrentar con piedra a la policía y la que se expone a la represión del régimen. La batalla comienza y la reacción es inevitable. Las sirenas empiezan a sonar, las tanquetas disparan gases y ganan posición estratégica en la calle. Se oyen disparos, los que protestan corren. Nosotros nos quedamos y ahora estamos del lado de la Guardia Nacional. Estamos en Caracas en la mitad de una lucha campal entre la policía y los protestantes de la oposición. En este momento la Guardia Nacional hace parte del operativo, lanzan gases lacrimógenos y obviamente hay caos en esta parte de la ciudad de Caracas. Nos identificamos como prensa internacional. Lo gritamos varias veces. ¿Para dónde? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Periodistas. ¿Para dónde? Somos periodistas. La guardia se acerca y nos ataca. Tranquilo. Somos periodistas. Pero mire, estoy cubriéndolo a ustedes, por favor. Hora y 30 minutos fuimos detenidos en esa tanqueta, obligados a mirar siempre al piso. La guardia nos agredió físicamente. Después de una hora de estar detenidos en la tanqueta que ustedes ven ahí, pues hasta el momento se nos fueron entregados las maletas con la cámara de video, pero los celulares no aparecen y hasta el momento no tenemos razón de eso. 12 horas después, este equipo de Redman Noticias tuvo que salir de Venezuela por seguridad. Y de inmediato nos despojaron de nuestro equipo periodístico, nuestras cámaras de video, 2 cámaras de video, los maletines donde llevábamos información y notas y desde luego lo que llevábamos con nosotros, los equipos celulares que ustedes saben, Andrea y Jesús, que en Venezuela en ese momento el arma para comunicarse con el resto del mundo es a través del Twitter y del Twitter del móvil, no el que está en las oficinas o en las casas, es del móvil donde uno se comunica con el resto del mundo y cuenta lo que está pasando en Venezuela. En la tanqueta duramos hora y media retenidos, con la obligación de mirar siempre hacia el piso y con la obligación de no poder quitarnos las manos de la cabeza. Y siempre sometidos a un lenguaje verbal muy agresivo, muy hostil y demasiado grosero. Siempre fuimos catalogados como colombianos, paramilitares, revoltosos, y si decíamos algo, si llegábamos a mirar a alguien a la cara, pues nos exponíamos a que nos pegaran una cachetada. La primera vez que se abre la puerta de atrás es cuando entra un miembro de la Guardia Nacional y nos arroja una especie de explosivo, porque nos lo dijo, lo puso bajo el asiento y nos dijo, aquí les dejo un explosivo por si ustedes se llegan a levantar para que salgan volando de acá. Es la única forma que van a salir de acá, nos dijo. Y así quedamos encerrados nuevamente en la tanqueta. And then at one point, a group of armed thugs on motorcycles came through the crowd and ran into the group of anti-government protesters with the aim of dispersing them. At that point then, the men on motorcycles rounded on us. The next thing I knew, I was staring down the barrel of a chrome-plated 9mm pistol, and 3 armed men then proceeded to rob our crew of all the camera gear, all the transmission gear as well. National Guard members were standing by just 10 yards away, did nothing to intervene, and later when I talked to a National Guard major, he said that he believed that the armed men on motorcycles had in fact been plainclothes cops. We're still following that up. We are back on air now, but it's just an example of how tough things are becoming here in Caracas, Christy. Yo estaba en conjunto con 13 vecinos más, de los cuales 12 eran hombres y había otra chica y yo, que somos mujeres. Y bueno, a los hombres los golpearon brutalmente en varias oportunidades delante de mí. A mí nunca me agredieron físicamente, sencillamente me agredieron verbalmente durante toda la detención mientras estuve bajo cargo de la Guardia Nacional. Me amenazaron de muerte, me amenazaron con violación, me amenazaron con cortarme diversas partes del cuerpo, me amenazaron con que jamás iba a salir de allí. Y bueno, paren ustedes de contar todas las obscenidades que me dijeron.